Hola, soy Ana y en esta clase vamos a hablar del derecho procesal penal, donde se regula, así como la competencia de los jueces y tribunales para conocer de cada caso, y finalizaremos la clase exponiendo brevemente qué son los delitos conexos y cuáles son los supuestos regulados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El proceso penal es un instrumento jurisdiccional que tiene por objeto la averiguación del delito, el enjuiciamiento de los presuntos responsables, la imposición de la pena, así como la ejecución de la sentencia. Debemos tener en cuenta que este instrumento jurisdiccional corresponde a los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. El proceso penal se regula en varias leyes, si bien la más importante de ellas es la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, la cual consta de 999 artículos. Ha sido reformada en numerosas ocasiones, así por ejemplo eso se nota el hecho de que esta ley sea tan antigua. En algunos de sus artículos pues dice palabras que no son propias de la época actual, sino de 1800, y la última gran reforma fue la llevada a cabo en 2015. En cuanto a qué es la jurisdicción penal, es el conjunto de órganos que tiene atribuida con carácter exclusivo la facultad de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado. Esta facultad corresponde exclusivamente a los jueces y magistrados. En algunas ocasiones de algunos asuntos conoce el Tribunal del Jurado, pero estos son supuestos excepcionales y este Tribunal del Jurado no está formado por personas que forman parte del Poder Judicial. El artículo 8 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que la jurisdicción penal es improrrogable. ¿Esto qué significa? Que solo pueden juzgar y ejecutar lo juzgado los jueces y tribunales, sin que las partes en ningún momento puedan someter el asunto a otra persona o a otro mediador, como se ocurre en el ámbito civil, en el que determinados asuntos puedo acudir a un árbitro o a un mediador para resolver la controversia, no siendo obligatorio el que sea el órgano judicial quien resuelva sobre la misma. La competencia es la facultad de un juez o tribunal para conocer de un asunto determinado y con preferencia a los demás órganos judiciales. Para determinar a quién corresponde conocer un determinado asunto, debemos tener en cuenta, en primer lugar, la competencia objetiva, en segundo lugar, la competencia funcional y, por último, la competencia territorial. ¿Qué es la competencia objetiva? Es el conjunto de criterios establecidos en la ley para determinar a quién corresponde conocer de un asunto. Así, por ejemplo, algunos de estos criterios son que este juez conoce de los delitos castigados con pena no superior a 5 años. En cambio, la Audiencia Provincial conoce de los delitos castigados con pena de prisión igual a superior a 5 años. Esto es el criterio objetivo. En segundo lugar está el criterio funcional. Así, la Ley de Enjuiciamiento Criminal distingue, por un lado, a quien corresponde conocer de un asunto en fase de instrucción. En cambio, corresponderá a otro órgano judicial cuando se trate de primera instancia, de segunda instancia o de casación. Y por último, la competencia territorial, y es que para conocer de un delito será el tribunal competente el del lugar donde se hubiera cometido el delito con carácter general. Así, por ejemplo, si el delito se ha cometido en Murcia, será el tribunal competente el juez de la circunscripción correspondiente. Por otro lado, en los artículos 10 y siguientes hace referencia a la jurisdicción ordinaria y a la jurisdicción especial. ¿Esto qué significa? Cuando habla de jurisdicción especial, debemos tener en cuenta que algunas personas, como pueden ser los diputados y senadores, así como los militares, cuando cometen un delito no le juzgan los mismos jueces y tribunales que a cualquier otra persona, sino que están sujetos a un tribunal especial. Así, en el caso de los militares están sujetos a la justicia castrense, mientras que los diputados y senadores, por ejemplo, cuando cometen un delito es el Tribunal Supremo quien les enjuicia. Entonces, en este artículo distingue, por un lado, entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial, de forma que cuando una persona sujeta a la jurisdicción especial haya cometido un delito, serán estos tribunales especiales previstos en la ley quienes le juzgará. En el supuesto de que un mismo delito haya sido cometido por personas que estén sujetos a la jurisdicción ordinaria y otros que estén sujetos a la jurisdicción especial, será el tribunal de la jurisdicción ordinaria quien conocerá de todos los asuntos, salvo que la ley disponga expresamente que ha de ser el tribunal especial quien ha de conocer de este asunto. En el artículo 13 nos habla de las primeras diligencias. Estas son la de recoger las pruebas del delito, la de aprender o detener al presunto responsable del mismo, así como también la de adoptar las medidas necesarias para la protección de la víctima o de otras personas afectadas por el delito. Las reglas para determinar la competencia de los jueces y tribunales están reguladas en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Este artículo lo considero especialmente importante de cara al test. Si bien en principio parece un poco complejo porque es muy exhaustivo y dice en cada caso a quién corresponde el conocimiento de un asunto, considero que podría ser importante porque, vamos, casi seguro que caería alguna pregunta de aquí. Entonces, en primer lugar, antes de entrar en este artículo, debemos saber que en el proceso penal consta de dos partes claramente diferenciadas, una fase de instrucción y una fase de enjuiciamiento. La fase de instrucción tiene por objeto la de averiguar los hechos delictivos, la de recoger las pruebas, practicar algunas pruebas, algunas diligencias por medio de peritos, y una vez finalizada esta fase de instrucción en la que ya se sabe quién ha cometido el delito y hay una persona a la quien acusar, así como el delito que se ha cometido, es en este momento cuando se abriría la fase de juicio oral, en la cual tendría por objeto enjuiciar ante el órgano judicial a esa persona y finalizada la misma se dictaría sentencia. Además, en nuestro ordenamiento jurídico, la fase de instrucción y la fase de juicio oral corresponde a jueces diferentes, es decir, el juez que instruye no es el mismo que el juez que decide. A continuación vamos a aplicar el artículo 14 brevemente para simplemente que tendráis unas pautas sobre el mismo. Así, en primer lugar, nos habla de que el conocimiento y fallo de los delitos leves corresponderá al juez de instrucción. ¿Qué son delitos leves? Para ello tenemos que acudir al Código Penal, al artículo 33, en el cual nos enumera qué son delitos leves, qué son delitos graves y qué son delitos menos graves. Dependiendo de la duración de la pena, tendrá la consideración de delito leve, menos grave o delito grave. Por otro lado, también señala que el juez que para la instrucción será competente el juez de instrucción con carácter general, si bien existen algunos supuestos especiales en los cuales será el juez de violencia de género o el juez central de instrucción de la Audiencia Nacional. En el punto 3 señala que para el conocimiento y fallo de las penas privativas de libertad no superiores a 5 años, multa cualquiera que sea su cuantía, así como otros de los supuestos mencionados en el mismo, corresponde también con carácter general al juez de lo penal. Si bien también, como hemos dicho anteriormente, hace algunas excepciones cuando se trate del juez de violencia sobre la mujer, así como el juez central de lo penal. A continuación, debemos en el punto 4 señalar que cuando se trate de supuestos no comprendidos en los apartados anteriores, es decir, será con carácter general, pena privativa de libertad superior a 5 años, en este caso el enjuiciamiento corresponde a la Audiencia Nacional, si bien hay algunas excepciones que las podéis mirar allí. Por otro lado, también debemos hacer referencia al juez de violencia sobre la mujer, el cual aparece regulado en el punto 5. En este caso, este será competente para conocer de las siguientes materias. Será competente para la instrucción de los delitos enumerados aquí, que son el delito de homicidio, delito de aborto, delito de violación, entre otros. Pero para que sea competente es necesario que este delito se haya cometido por un hombre y que se haya cometido sobre quien sea o haya sido su mujer, sobre quien sea o haya sido una persona por la que esté unida por análoga relación de afectividad, es decir, su novia o una persona con la que haya compartido mucho tiempo. Esto no significa que una persona con la que haya compartido una noche o una relación esporádica pueda aplicarse esta circunstancia. También será competente para conocer cuando estos delitos se hayan cometido sobre los ascendientes, que son los padres o los abuelos, los descendientes, que son los hijos o nietos, así como sobre los hermanos, siendo también competente cuando el delito se haya cometido sobre las personas que estén sujetos a la tutela, curatela o guarda de su esposa conviviente. El juez de violencia sobre la mujer será también competente para conocer de los delitos contra los deberes familiares, que son como el delito de abandono, el delito de impago de la pensión alimenticia. Por otro lado, también será competente para adoptar la medida de la orden de protección a la víctima de violencia de género. Y por último, también será competente para conocer de los delitos que enumera, que son los delitos de amenaza leve, los delitos de coacción leve, así como los de injuria de carácter leve. En el artículo 15 establece una serie de reglas para el caso de que no sepamos dónde se ha cometido el delito, así poder determinar quién es el órgano judicial competente. Así, en primer lugar, será competente el juez donde se hubieran descubierto las pruebas materiales del delito. En segundo lugar, será competente el juez donde se hubiera aprehendido, es decir, donde se hubiera detenido al presunto responsable. En tercer lugar, será competente el juez donde tenga la residencia la persona presunta responsable del delito. Y por último, cuando no tengamos todas las anteriores, será competente cualquier órgano judicial que haya tenido noticia del delito. A pesar de las reglas explicadas en el artículo 15 y en el artículo 14, el artículo 15 bis establece un supuesto especial, y es que cuando se trata de una víctima de violencia de género,
no es tribunal competente con carácter general el de donde se haya cometido el delito, sino que para dar mayor protección a la víctima y que ésta se pueda defender mejor, se establece que será competente el juez del territorio donde residiere la víctima de violencia de género. El artículo 17 establece que cada delito dará lugar a una única causa. Una única causa es un juicio, por así decirlo. Entonces, un delito, un juicio. No obstante, existen algunos supuestos en que cuando una persona haya cometido varios delitos o varias personas hayan cometido varios delitos, si estos tienen cierta conexión entre sí, serán enjuiciados en el mismo juicio. Son los denominados delitos conexos, los cuales se regulan en el artículo 17, el cual en su apartado segundo los enumera. Así, solo son delitos conexos los considerados como tales en la ley de enjuiciamiento criminal. En primer lugar, se considera como delito conexo el que haya sido cometido por dos o más personas reunidas. Así, por ejemplo, un delito de robo que se comete por dos personas de forma conjunta. También se considerará delito conexo el cometido por dos o más personas en distintos lugares o tiempos, siempre que haya habido concierto para ello. Concierto indica un acuerdo entre ellos. En este caso, por ejemplo, sería cuando yo acuerdo con otra persona, en este caso también el delito de robo, yo robo un banco y tú a la vez robas otro banco. También se consideraría delito conexo los cometidos como medio para perpetrar al otro o facilitar su ejecución. ¿Qué sería un ejemplo de este delito? Pues si yo quiero robar dentro de una casa, para poder robar dentro de la casa tendré primero que acceder a la casa y como no tengo las llaves de esa casa, pues tendré que romper la puerta y cometer un delito de allanamiento de morada. En este caso, el delito de allanamiento de morada es necesario para cometer el delito de robo dentro de la casa, con lo cual estaría facilitando la ejecución. ¿Qué se considera también como delito conexo? Para procurar la impunidad de otro delito. Procurar la impunidad significa que este delito no sea descubierto y en ningún momento se me castigue por ello. Así, en el caso de que yo quiera robar un banco, si por ejemplo sé que hay unas cámaras y no quiero que me descubran, yo en primer lugar cometo un delito de daños, que es el de destruir las cámaras de seguridad, y a continuación robo el banco. Entonces se considera que este delito que he cometido previamente era para evitar que se descubriera el otro. Y también se considera como delito conexo los delitos de favorecimiento real y personal y blanqueo de capitales. ¿Qué es el favorecimiento real y personal? El favorecimiento es el delito de encubrimiento. Se considera favorecimiento personal cuando tiene por objeto el de evitar que esa persona la descubran. Así, por ejemplo, si yo sé que mi vecino ha cometido un delito, pues lo escondo en mi casa y así no lo pueden detener. En cambio, el favorecimiento real es para evitar que se descubran los medios con los que se han cometido el delito o los efectos del mismo, como puede ser si yo he robado un banco y he robado oro, pues entonces otra persona me esconde las monedas, o igual si han cometido un delito de asesinato y me dan una pistola con la cual se ha cometido, si yo la guardo estoy cometiendo un delito de encubrimiento, en este caso de favorecimiento real. Y por otro lado, el blanqueo de capitales es un delito que tiene por objeto el convertir unos bienes de procedencia ilícita en apariencia lícita. Así, por ejemplo, si yo tengo dinero negro procedente de la venta de droga, tengo mucho dinero, pero claro, yo ese dinero no lo puedo llevar al banco, porque si yo aparezco por el banco con 200.000 euros me van a decir ¿de dónde es este dinero? Entonces, si se me ocurre, bueno, pues voy a crear una tienda y entonces pues en la tienda voy a decir que tengo unos ingresos de 200.000 euros y así ese dinero ya lo puedo meter en el banco. Este es un delito de blanqueo de capitales. Y por último, en el artículo 17 señala que también es considerado delito conexo los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos. Así, por ejemplo, sería en el caso de una riña tumultuaria, cuando 5 o 6 personas se pegan a la vez, pues no vamos a hacer un juicio para cada persona que le ha pegado uno al otro, sino que se juzgan todos a la vez. El artículo 17, en su apartado tercero, establece una excepción a lo que hemos dicho anteriormente en el apartado 2, y es que en algunas ocasiones, cuando una persona haya cometido varios delitos y sea competente el mismo órgano judicial, aun cuando tenga la relación de conexión que hemos dicho anteriormente, si el Ministerio Fiscal lo solicita, podrá enjuiciarse de forma conjunta si el Ministerio Fiscal considera que la investigación y prueba en conjunta puede ser conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos, siempre que no resulte excesivamente complejo el enjuiciamiento de forma conjunta. Por otro lado, en el artículo 17 bis establece una especialidad cuando se trate de delitos de violencia de género, y es que también corresponderá al juez de violencia de género el conocimiento de los delitos conexos en los supuestos de la número tercera y del número cuarta. La número tercera era la de delitos cometidos como medio para perpetrar a otros o facilitar su ejecución,
Y la número cuarta era para procurar la impunidad del mismo, es decir, que no se pueda descubrir que ha cometido otro delito. Este artículo yo creo que es especialmente importante porque en el test se pueden decir cuál es la causa de conexión que se aplicará en el caso de violencia de género. Pues entonces a lo mejor te ponen varias de los puntos del 17.2 para que tú te confundas y puedas decir cuál es. Para finalizar los delitos conexos, en el artículo 18 señala quién es el juez competente para conocer de estos delitos y establece una serie de reglas. La primera regla es que será competente el juez del territorio donde se haya cometido el delito que esté castigado con mayor pena. Así, si se han cometido dos delitos, uno está castigado con pena de prisión de 10 años y otro está castigado con pena de prisión de 5 años, será competente para conocer de los dos el del territorio donde se haya cometido el delito de 10 años. En segundo lugar, señala que cuando los dos estén castigados con la misma pena, será competente el órgano judicial del territorio que hubiera conocido del juicio en primer lugar, es decir, el que primero hubiera comenzado a investigar. Y en el caso de que todas estas circunstancias fueran las mismas, será competente el de que la Audiencia Provincial o el Tribunal Supremo decidan. Y por último, en el 18, en el punto 2, establece una excepción, y es que cuando se hayan cometido los delitos en distintos territorios y en uno de ellos esté la sede de la Audiencia Provincial, ese será en todo caso competente para conocer del asunto sin que se apliquen las reglas que antes hemos visto. Y hasta aquí la clase de hoy.